El Espíritu Santo no es solo una fuerza activa, es la tercera persona de la Trinidad que actúa con poder en la historia de la humanidad. En los últimos tiempos, su obra adquiere un carácter misterioso y revelador. La Biblia anuncia que en los días finales el Espíritu será derramado con mayor intensidad, trayendo señales, prodigios y un despertar espiritual sin precedentes. A continuación, exploramos 15 misterios que rodean su manifestación en estos tiempos. Misterio 1. El derramamiento universal del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El anuncio del profeta Joel es uno de los más enigmáticos y a la vez esperanzadores de toda la Escritura. En él se declara que llegaría un tiempo en el que el Espíritu Santo no estaría reservado únicamente para profetas, reyes o sacerdotes, sino que sería derramado sobre toda carne, es decir, sobre toda persona que busque a Dios sin importar su condición, edad o posición social. Este misterio se comenzó a cumplir en Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu en Jerusalén, pero su plenitud apunta a los últimos tiempos, donde ese derramamiento será más amplio y global. Lo sorprendente es que Joel no limita la promesa a un grupo selecto, sino que abre la puerta para que hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, experimenten visiones, sueños y profecías. Esto rompe las barreras de la antigüedad, donde solo unos pocos recibían inspiración divina, y revela que Dios desea una relación directa y profunda con todos sus hijos. En los últimos tiempos, el Espíritu Santo democratiza lo sagrado y da acceso a experiencias espirituales que antes parecían reservadas para unos pocos privilegiados. Cuando Pedro citó esta profecía en Hechos capítulo 2, afirmó que lo que ocurría en Pentecostés era apenas el inicio de este gran misterio. Sin embargo, al mirar a nuestro mundo, entendemos que el derramamiento completo aún está en proceso. El Espíritu se está moviendo en todas las naciones, cruzando fronteras culturales, idiomas y credos, y está levantando un pueblo preparado para los eventos finales. Cada avivamiento, cada despertar espiritual en cualquier rincón del planeta, es una señal de que esta palabra sigue vigente. El misterio se hace más profundo cuando comprendemos que este derramamiento universal no será uniforme ni controlado por instituciones humanas. Dios mismo decidirá dónde, cómo y sobre quién se derrama su espíritu. Esto desconcierta a muchos, porque rompe con los esquemas tradicionales y demuestra que el Espíritu Santo es soberano, que no se limita a denominaciones o jerarquías religiosas, sino que actúa libremente para glorificar a Cristo y preparar su venida. Además, Joel profetizó que junto al derramamiento vendrían señales en los cielos y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. Esto sugiere que el mover del Espíritu en los últimos tiempos estará acompañado de fenómenos que sacudirán al mundo entero, uniendo lo espiritual y lo físico en una misma narrativa. Será un tiempo en que lo sobrenatural se hará visible y lo imposible se convertirá en testimonio del poder de Dios. El derramamiento universal también tiene un propósito misional. No es un simple espectáculo espiritual, sino una estrategia divina para alcanzar a los perdidos antes del fin. El Espíritu equipará a los creyentes con poder, valentía y discernimiento, para anunciar el Evangelio en medio de un mundo que cada vez se opone más a la verdad. En ese sentido, este misterio conecta con la Gran Comisión y con la cosecha final que Apocalipsis anuncia. Otro aspecto impactante es cómo el Espíritu Santo transformará a los jóvenes en visionarios y a los ancianos en soñadores. Esto revela un movimiento intergeneracional en el que no habrá división entre lo viejo y lo nuevo, sino una sinergia divina. Los jóvenes aportarán frescura, pasión y visiones del futuro. Los ancianos darán sabiduría, profundidad y sueños inspirados por Dios. Este equilibrio será vital en los últimos tiempos, donde la Iglesia necesitará unidad y fortaleza. No debemos olvidar que este misterio también incluye un juicio implícito. El derramamiento del Espíritu es bendición para los que creen, pero también condena para los que endurecen su corazón. Quien rechaza la voz del Espíritu en estos tiempos de gracia,
se expone a la oscuridad del engaño final. Por eso, la Biblia exhorta a no apagar al espíritu ni entristecerlo, porque su mover es clave para resistir el poder del anticristo. En la práctica, este derramamiento ya se percibe en testimonios de personas comunes que tienen experiencias extraordinarias con Dios. Gente sencilla que recibe sueños proféticos, jóvenes que se levantan con pasión por Cristo, niños que oran con poder, y ancianos que proclaman visiones de esperanza. Todo esto confirma que el Espíritu está derramándose más allá de lo que las estructuras religiosas pueden controlar o explicar. Finalmente, el misterio del derramamiento universal del Espíritu Santo nos enseña que Dios quiere un pueblo lleno de su presencia en los últimos tiempos, un pueblo que no dependa de la fuerza humana, sino que viva en el poder de lo alto. Este derramamiento será la gran diferencia entre quienes sobreviven al caos espiritual y quienes sucumben ante la oscuridad del mundo. En medio de guerras, engaños y tribulación, el Espíritu será la luz que guíe a los verdaderos hijos de Dios hacia la victoria final. Misterio 2. El Espíritu Santo como sello final. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El concepto de sello en tiempos bíblicos tenía un profundo significado. Los reyes y autoridades usaban un sello para autenticar documentos, proteger decretos y garantizar propiedad. Nadie podía romper ese sello sin enfrentar consecuencias graves. Así, cuando la Biblia dice que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo, revela un misterio de pertenencia y protección divina. Dios marca a los suyos con una señal espiritual invisible, asegurando que son su propiedad exclusiva y que están bajo su resguardo en medio de un mundo hostil. Este sello no es un simple símbolo, es la garantía de la herencia eterna. Pablo explica en Efesios capítulo 1, versículo 14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa anticipo o adelanto, como un pago inicial que asegura la compra total. En los últimos tiempos, este misterio adquiere una fuerza especial, porque el Espíritu no solo sella, sino que confirma que cada creyente tiene un lugar reservado en el reino de Dios, aunque las circunstancias terrenales se vuelvan cada vez más caóticas. El sello del Espíritu también representa autenticidad. En un mundo lleno de falsificaciones espirituales, de religiones que aparentan verdad y de líderes que engañan multitudes, solo quienes tienen este sello podrán mantenerse firmes. El misterio radica en que este sello no se ve con los ojos humanos, pero es inconfundible en el ámbito espiritual. El infierno lo reconoce, los ángeles lo respetan y el mismo Dios lo estableció como señal de identificación en los últimos tiempos. Otro aspecto clave es que el sello del Espíritu es garantía de protección. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, se describe cómo los siervos de Dios son sellados en la frente antes de que los juicios caigan sobre la tierra. Esto muestra que, en medio de catástrofes y persecuciones, habrá un resguardo espiritual sobre los que tienen este sello. El misterio está en cómo, en medio de destrucción global, los hijos de Dios estarán apartados y preservados por el poder del Espíritu Santo. El sello también implica santidad. Romanos capítulo 8, versículo 9, declara que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En los últimos tiempos, no será suficiente con una religión superficial. Solo quienes vivan guiados por el Espíritu mostrarán con su vida que pertenecen a Dios. El misterio del sello se manifestará en la manera en que los verdaderos hijos brillarán como luces en un mundo de tinieblas, evidenciando con su carácter que llevan la marca del Espíritu. Este sello, además, es irrevocable. En la antigüedad, romper un sello real era traición. De la misma forma, lo que Dios sella, nadie lo puede invalidar. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 10, versículo 28, «Nadie las arrebatará de mi mano». En los últimos tiempos, cuando el enemigo intente engañar y destruir, el sello del Espíritu será el recordatorio de que la salvación no depende de las circunstancias externas, sino del pacto eterno que Dios ha establecido con sus hijos.
El misterio del sello también se relaciona con la identidad. En una época donde la humanidad busca definirse por ideologías, filosofías o pertenencias sociales, el Espíritu establece la verdadera identidad del creyente, Hijo de Dios. Este sello rompe toda etiqueta terrenal y otorga un estatus celestial. En los últimos tiempos, cuando el anticristo intente imponer su propia marca de dominio, aquellos que tienen el sello del Espíritu mostrarán con valentía que ya tienen un dueño, y que su lealtad es al Rey de Reyes. En la vida práctica, este sello se hace evidente en el fruto del Espíritu descrito en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos son señales visibles de que alguien está marcado por el Espíritu. En los últimos tiempos, cuando abunden el odio, la violencia y la confusión, los que porten el sello mostrarán una diferencia tan grande que el mundo no podrá ignorarla. El sello también trae esperanza. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Este testimonio interior es una certeza inexplicable, una convicción profunda que no depende de circunstancias externas. En los últimos tiempos, cuando el miedo y la incertidumbre gobiernen, el Espíritu recordará a los creyentes que no están solos, que son hijos amados y que su destino eterno está asegurado. Finalmente, el misterio del Espíritu Santo como sello final nos revela que, en los últimos tiempos, Dios hará una separación definitiva entre los que son suyos y los que no lo son. Así como el sello distingue lo verdadero de lo falso, así también el Espíritu será la diferencia entre quienes permanecen fieles y quienes caen en la apostasía. En un mundo donde todos buscan seguridad, los verdaderos hijos de Dios llevarán la marca más poderosa. El sello del Espíritu Santo, garantía de salvación, protección y vida eterna. Misterio 3. El poder del Espíritu para resistir la apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia anuncia que en los últimos tiempos la apostasía se multiplicará. Esta palabra significa apartarse deliberadamente de la fe, rechazar la verdad conocida y entregar el corazón a la mentira. No se trata de simples dudas o debilidades, sino de una rebelión espiritual consciente contra Dios. En medio de este panorama oscuro, el Espíritu Santo será la fuerza invisible que sostenga a los verdaderos creyentes, permitiéndoles resistir cuando muchos abandonen la verdad. El misterio radica en que, sin el Espíritu, ningún ser humano tiene la capacidad de permanecer firme. La presión del mundo, el engaño del enemigo y la persecución abierta arrastrarán a multitudes. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí entra el poder del Espíritu Santo, quien aviva la fe, fortalece el amor y mantiene ardiendo la llama interior, aun cuando la mayoría se rinde a la frialdad espiritual. En los últimos tiempos, la apostasía no será siempre evidente. Muchas veces se disfrazará con apariencia de religiosidad, de milagros falsos o de doctrinas atractivas. Pablo advierte en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, que vendrá un tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que buscará maestros que hablen conforme a sus propios deseos. El Espíritu Santo será el único que dé discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso y resistir el engaño. Este misterio también revela que el Espíritu actúa como un guardián interior. Efesios capítulo 6 describe la armadura de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En un tiempo de confusión y de mensajes contradictorios, el Espíritu usará la Escritura para iluminar la mente y proteger al creyente de caer en la mentira. Así, el poder del Espíritu no solo es fuerza emocional, sino verdad revelada que se convierte en defensa frente a la apostasía. Otro aspecto de este misterio es la valentía que el Espíritu otorga. En Hechos capítulo 4, cuando los apóstoles fueron perseguidos y amenazados, oraron y fueron llenos del Espíritu Santo,
hablando la palabra con denuedo. En los últimos tiempos, cuando confesar a Cristo pueda costar la vida, solo el poder del Espíritu dará la valentía necesaria para resistir sin negar la fe, incluso frente a la presión del sistema del anticristo. La apostasía, además, se caracterizará por un amor al mundo disfrazado de espiritualidad. Muchos preferirán mensajes cómodos antes que la verdad de la cruz. Aquí el Espíritu Santo obrará como fuego purificador, confrontando al creyente y llevándolo a una entrega radical. Aunque duela, el Espíritu es quien poda, limpia y aparta al pueblo de las influencias del mundo para mantenerlo firme en el camino de la verdad. El misterio también incluye la unidad de los fieles. Aunque el mundo se divida y la apostasía rompa comunidades, el Espíritu unirá a un remanente que, en medio de la presión, se sostendrá en la oración, en la palabra y en la esperanza del regreso de Cristo. Este pequeño grupo, fortalecido por el Espíritu, será luz en medio de un mundo cada vez más oscuro, demostrando que la fidelidad a Dios aún es posible. Otro elemento clave es la capacidad del Espíritu para recordar las palabras de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 26, enseña que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Cristo dijo. En los últimos tiempos, cuando las corrientes ideológicas intenten borrar o distorsionar la enseñanza de la Biblia, el Espíritu traerá a la memoria la verdad para que los creyentes no se desvíen. Esta función será vital para resistir a la apostasía. La resistencia a la apostasía no será por mérito humano, sino por la obra constante del Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Este misterio nos muestra que no es la fuerza del creyente lo que lo sostiene, sino el Espíritu que trabaja dentro de él, dándole tanto el deseo como la capacidad de permanecer fiel. Finalmente, el misterio del Espíritu como poder para resistir la apostasía nos recuerda que, aunque el mundo se entregue a la mentira, habrá un pueblo fiel, un remanente sellado y fortalecido por el Espíritu Santo. Este poder invisible y eterno será la diferencia entre los que caen y los que permanecen hasta el fin. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esa perseverancia solo es posible por el Espíritu que vive y arde en los corazones. Misterio 4. El Espíritu Santo como consolador en la tribulación. Juan capítulo 14, versículo 16. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». Cuando Jesús anunció a sus discípulos que pronto partiría, la tristeza llenó sus corazones. Ellos habían caminado con el Maestro, visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas, pero no imaginaban una vida sin su presencia física. Fue en ese contexto que Cristo reveló uno de los mayores misterios, el envío del Espíritu Santo como Consolador. Esta promesa no era solo para los primeros discípulos, sino para todos los creyentes que enfrentarían tribulación en el mundo. El Espíritu Santo se convierte así en la presencia constante de Dios, acompañando, fortaleciendo y consolando a su pueblo. El término consolador proviene del griego parakletos, que significa el que es llamado al lado de otro para ayudar. En los últimos tiempos, cuando las pruebas sean más intensas y las persecuciones se multipliquen, este misterio se hará aún más evidente. El Espíritu estará al lado de los hijos de Dios para darles fuerza sobrenatural. No es un consuelo superficial, sino un acompañamiento profundo que sostiene al creyente en medio de lágrimas, pérdidas y sufrimiento. El misterio del Consolador se entiende mejor cuando recordamos que Jesús no prometió una vida sin dolor, sino una compañía divina en medio del dolor. En Mateo capítulo 24, Jesús advirtió sobre guerras, hambres, pestes y persecuciones como parte de los últimos tiempos. Sin embargo, no dejó a los suyos desamparados. El Espíritu Santo es el recurso divino que transforma la tribulación en oportunidad de fe, y el sufrimiento en un escenario donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder. En la práctica, este consuelo no significa la ausencia de problemas, sino la capacidad de resistirlos sin que destruyan el alma.
Pablo lo experimentó en carne propia cuando dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esa resistencia interior no provenía de su carácter humano, sino del Espíritu Santo que lo fortalecía día tras día. En los últimos tiempos, este mismo poder estará disponible para todos los fieles que enfrenten pruebas extremas. Otro aspecto de este misterio es que el consuelo del Espíritu no es pasivo, sino activo. No solo calma el dolor, sino que impulsa a seguir avanzando con propósito. Los apóstoles, después de ser encarcelados y azotados, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 41. Ese gozo en medio de la persecución es evidencia clara de la obra del Consolador, que convierte la aflicción en fuente de fortaleza espiritual. El Espíritu también consuela revelando la gloria venidera. Romanos capítulo 8, versículo 18 declara: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está el misterio. El Espíritu abre los ojos del creyente para mirar más allá del sufrimiento actual y enfocar su esperanza en la eternidad. Así, lo que para el mundo es motivo de desesperación, para el Hijo de Dios es oportunidad de confiar en que lo mejor está por venir. El Consolador también actúa recordando las promesas de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 26 afirma: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que yo os he dicho. En medio de la tribulación, cuando la mente humana tiende al miedo y a la duda, el Espíritu trae a la memoria las palabras de Jesús: No temas, yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este recordatorio divino es el bálsamo que calma el corazón angustiado. En los últimos tiempos, cuando los juicios de Dios sacudan la tierra y el odio contra los creyentes se intensifique, el Consolador se manifestará de manera extraordinaria. El Espíritu Santo no permitirá que los escogidos enfrenten el sufrimiento en soledad, sino que llenará sus corazones de paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ese tipo de paz no es humana ni lógica, sino un regalo misterioso que solo proviene del Espíritu. Además, este consuelo es comunitario. El Espíritu no solo fortalece individualmente, sino que une a los creyentes en amor para sostenerse unos a otros. En Hechos capítulo 9, versículo 31, se describe a la iglesia así: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En los últimos tiempos, cuando muchos serán perseguidos, el Espíritu levantará comunidades de fe que encontrarán consuelo en la unidad. Finalmente, el misterio del Espíritu como consolador en la tribulación nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. Aunque la tierra tiemble, aunque los sistemas caigan y aunque la persecución arrecie, el Espíritu será la voz suave que susurra al corazón: No temas, yo estoy contigo. Ese consuelo será la fuerza que impulse a los creyentes a perseverar hasta el fin, sabiendo que detrás de cada lágrima hay una esperanza gloriosa. En los últimos tiempos, el Consolador será más real que nunca, preparando a los hijos de Dios para recibir la corona de vida prometida por Cristo. Misterio 5. Los dones multiplicados en los últimos tiempos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Desde los primeros días de la Iglesia, los dones del Espíritu Santo fueron la evidencia tangible de su poder. Milagros, sanidades, lenguas, profecías y discernimiento acompañaban a los apóstoles en la expansión del Evangelio. Sin embargo, la Escritura revela que en los últimos tiempos estos dones no solo se mantendrán, sino que se multiplicarán de manera asombrosa. El misterio radica en que, mientras la maldad se incrementa y las tinieblas se extienden, Dios responderá con un despliegue sobrenatural del Espíritu para equipar a su pueblo. El apóstol Pablo dejó claro que los dones no son un adorno espiritual,
sino herramientas para edificar la Iglesia y expandir el reino. En los últimos tiempos, cuando el engaño y el odio contra los creyentes se intensifiquen, los dones se manifestarán con mayor urgencia para sostener la fe de los escogidos. El don de la palabra de sabiduría guiará a muchos en medio de decisiones críticas. El don de profecía alertará sobre peligros inminentes, y el don de sanidades se multiplicará en tiempos de crisis sanitaria y sufrimiento global. Lo asombroso de este misterio es que no se limitará a líderes reconocidos ni a figuras destacadas. Joel capítulo 2 anunció que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En los últimos tiempos, Dios levantará a jóvenes, niños y ancianos con dones espirituales extraordinarios, mostrando que el poder no depende de edad, posición ni conocimiento humano. El Espíritu actuará en vasos sencillos, sorprendiendo al mundo con manifestaciones inesperadas. Este multiplicar de dones también será un acto de confrontación contra las obras del enemigo. Apocalipsis capítulo 13 describe cómo el anticristo y el falso profeta harán señales engañosas para deslumbrar a las naciones. Ante ello, el Espíritu Santo responderá con milagros verdaderos, mostrando que el poder de Dios es superior. El misterio será que la batalla espiritual se intensificará, y los dones del Espíritu se convertirán en armas para demostrar la autenticidad del Evangelio frente a las imitaciones satánicas. No obstante, el propósito principal de estos dones no será el espectáculo, sino la edificación del cuerpo de Cristo. En un mundo dividido, el Espíritu usará sus dones para unir a la Iglesia en amor y servicio. Cada manifestación, ya sea una palabra profética o una sanidad milagrosa, tendrá como objetivo fortalecer la fe y preparar a los creyentes para resistir la presión de los últimos tiempos. Así, los dones se multiplicarán no para vanagloria humana, sino para que Cristo sea exaltado. El misterio también incluye un llamado a discernimiento. Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 22, que muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero serán rechazados porque no hicieron la voluntad de Dios. Esto revela que no todos los dones visibles provienen del Espíritu Santo. En los últimos tiempos, el Espíritu dará discernimiento especial para distinguir lo verdadero de lo falso y evitar ser arrastrados por manifestaciones engañosas. En la práctica, ya se perciben señales de este misterio. Testimonios de comunidades cristianas alrededor del mundo muestran cómo personas reciben revelaciones, sueños proféticos y sanidades de manera creciente. Lo que antes parecía raro o aislado, hoy se extiende como evidencia de que el Espíritu está multiplicando sus dones en preparación para la gran cosecha final. Esta expansión global es parte del cumplimiento del plan divino. Otro aspecto clave es que los dones del Espíritu se intensificarán donde más sean necesitados. En regiones de persecución, el don de fe sostendrá a los creyentes frente a la muerte. En lugares de miseria, el don de milagros suplirá necesidades imposibles. En tierras dominadas por la idolatría, el don de discernimiento revelará la verdad. El misterio es que el Espíritu distribuye los dones de manera estratégica, conforme al plan de Dios y a las necesidades de su pueblo. El multiplicar de dones también desafiará a la Iglesia a depender completamente del Espíritu. No serán las estructuras humanas ni los programas lo que sostenga a los creyentes en los últimos tiempos, sino el fluir de los dones. El Espíritu equipará a cada creyente para ser un testigo poderoso, mostrando que todos tienen un papel en la misión de Dios. Así, la Iglesia pasará de ser espectadora a ser protagonista del mover sobrenatural del Espíritu. Finalmente, el misterio de los dones multiplicados en los últimos tiempos nos recuerda que el Espíritu Santo no se ha apagado ni se detendrá. Su poder sigue vivo y se manifestará con mayor fuerza a medida que se acerca el fin. Los dones serán el lenguaje de Dios para confirmar su presencia y preparar a los fieles para el regreso de Cristo. En medio de la oscuridad, los dones del Espíritu brillarán como señales de que el reino de Dios está más cerca que nunca. Misterio 6. El Espíritu y la unidad del remanente. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Uno de los grandes misterios de los últimos tiempos es cómo, en medio de tanta división y confusión espiritual, el Espíritu Santo levantará un remanente unido. El término remanente en la Biblia se refiere al grupo de personas que permanecen fieles a Dios cuando la mayoría se ha apartado. En Isaías capítulo 10, versículo 21, se habla de un remanente que volverá al Dios fuerte. Este pueblo no será numeroso, pero estará lleno del poder del Espíritu y unido de una manera que el mundo no podrá romper. El misterio está en que esta unidad no dependerá de acuerdos humanos ni de estructuras religiosas. Será una obra sobrenatural del Espíritu Santo que, como un hilo invisible, unirá corazones de diferentes naciones, culturas y denominaciones bajo un mismo propósito: exaltar a Cristo y mantenerse firmes en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu. Esa verdad será vivida en los últimos tiempos con una intensidad nunca antes vista. En la historia de la Iglesia, los creyentes han tenido diferencias que los han separado: doctrinas, tradiciones, costumbres y hasta ideologías. Sin embargo, en los últimos días, cuando la persecución arrecie y el mundo se vuelva hostil contra los hijos de Dios, el Espíritu Santo obrará para que esas diferencias se desvanezcan y lo esencial los una: el amor a Cristo, la obediencia a su palabra y la esperanza de su regreso. Lo sorprendente es que esta unidad no será fruto de estrategias diplomáticas, sino de un mover espiritual profundo. Jesús oró en Juan capítulo 17 para que sus discípulos fueran uno, como Él y el Padre son uno. Esa oración alcanza su cumplimiento en los últimos tiempos, cuando el Espíritu Santo produzca en el remanente una unidad que refleje la misma naturaleza divina: amor, verdad y santidad entrelazados en un solo cuerpo. El Espíritu también usará la tribulación como un medio para unir. Lo que el enemigo planea para destruir, Dios lo usará para consolidar. En el libro de Hechos vemos cómo, tras la persecución, los discípulos se unieron en oración y fueron llenos del Espíritu Santo, predicando con más valentía. De igual manera, en los últimos tiempos, la presión externa obligará al remanente a depender más unos de otros y a apoyarse en la fuerza del Espíritu. El misterio de la unidad del remanente también se manifestará en la adoración. Apocalipsis capítulo 7 describe una multitud de todas las naciones y lenguas adorando al Cordero. Aunque pertenecen a contextos distintos, el Espíritu los une en un mismo clamor y en una misma alabanza. Esta visión muestra que la verdadera unidad no está en lo externo, sino en la obra interior del Espíritu que transforma corazones y los dirige hacia un mismo centro: Jesucristo. En lo práctico, esta unidad no significa uniformidad, sino armonía. Así como un cuerpo tiene diferentes miembros con distintas funciones, el Espíritu levantará un remanente donde cada creyente aportará su don y su llamado, y juntos formarán un solo cuerpo en Cristo. Esta diversidad en unidad será una de las señales más poderosas del Espíritu en los últimos tiempos, mostrando al mundo que el amor de Dios supera toda diferencia. Además, esta unidad será un testimonio frente a la apostasía. Mientras muchos se dividan y caigan en disputas sin sentido, el remanente permanecerá unido como un faro de esperanza. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». En los últimos tiempos, este amor visible será el sello del Espíritu en la vida del remanente. El Espíritu también usará esta unidad para dar fuerza misionera al pueblo de Dios. Unidos, los creyentes podrán proclamar el Evangelio con más poder e impacto que de forma aislada. La unidad del remanente se convertirá en una plataforma para la cosecha final, cumpliendo la gran comisión en medio de un mundo que se resiste a escuchar la verdad. Este misterio revela que, mientras el mal divide, el Espíritu une para salvar. Finalmente, el misterio del Espíritu y la unidad del remanente nos recuerda que, aunque la Iglesia visible pueda fragmentarse, Dios siempre preserva un pueblo fiel. Ese remanente, unido por el Espíritu, será la luz que brille en medio de la oscuridad, el ejército que resista al enemigo y la novia que se prepara para el regreso del esposo.
La unidad no será un logro humano, sino un milagro divino que mostrará al mundo que el Espíritu Santo sigue gobernando en los corazones de los que aman a Cristo. Misterio 7. El Espíritu como quien detiene al Anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento es el que menciona al que detiene la manifestación plena del hombre de pecado, conocido como el Anticristo. Pablo revela que el misterio de la iniquidad ya estaba operando en su tiempo, pero había una fuerza que limitaba su avance. A lo largo de la historia, muchos se han preguntado quién o qué es ese poder restricte. La respuesta más coherente a la luz de toda la Escritura es que se trata del Espíritu Santo obrando en la Iglesia, conteniendo la manifestación total del mal hasta el momento señalado por Dios. El misterio aquí es que el Espíritu no solo guía, consuela o fortalece, sino que también actúa como freno contra la expansión del pecado. En un mundo donde la maldad parece avanzar sin límites, la obra del Espíritu mantiene un orden invisible. Esto no significa que la maldad no se manifieste, sino que no puede alcanzar su máximo poder hasta que Dios lo permita. La historia humana ha visto dictadores, sistemas perversos y persecuciones terribles, pero ninguno ha logrado establecer un dominio absoluto porque el Espíritu sigue operando como resistencia. Este freno se manifiesta principalmente a través de la Iglesia. Mientras los hijos de Dios estén en la tierra, llenos del Espíritu, habrá un testimonio que denuncia el pecado, una luz que alumbra las tinieblas y una fuerza que impide que el mal gobierne por completo. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, «Vosotros sois la luz del mundo». Esa luz no proviene de la Iglesia misma, sino del Espíritu que habita en ella, y es la razón por la cual el Anticristo aún no puede manifestarse plenamente. El misterio también incluye un tiempo señalado. La Biblia enseña que llegará el día en que el que detiene será quitado de en medio. Esto no significa que el Espíritu Santo desaparecerá, pues Él es eterno y omnipresente, sino que retirará su freno activo que limita al mal. Cuando eso ocurra, el mundo quedará expuesto a la manifestación total del hombre de pecado. Esta revelación nos muestra que todo lo que sucede está bajo el control soberano de Dios, y que incluso la aparición del Anticristo obedece a un calendario divino. En la práctica, este misterio se percibe en cómo el Espíritu restringe al enemigo en la vida cotidiana. Hay planes del mal que no prosperan, ataques que son detenidos y proyectos de iniquidad que fracasan porque el Espíritu aún los contiene. Muchas veces, los creyentes no son conscientes de la magnitud de esta obra invisible, pero en el plano espiritual el Espíritu Santo es la muralla que impide la destrucción total antes de tiempo. Otro aspecto profundo es que este freno es también un acto de misericordia. Dios está dando oportunidad al mundo para arrepentirse antes de que la maldad alcance su punto máximo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, «El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». La obra del Espíritu deteniendo al Anticristo es parte de ese tiempo de gracia que aún vivimos. Sin embargo, llegará un momento en que esta contención será levantada. Apocalipsis capítulo 13 describe el dominio del Anticristo, que ejercerá autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Ese escenario será posible porque el freno del Espíritu habrá sido retirado. El misterio es aterrador y esperanzador al mismo tiempo. Aterrador porque el mundo quedará bajo el engaño total, pero esperanzador porque los creyentes sabemos que esto marca la cercanía del regreso glorioso de Cristo. Este misterio también exhorta a la Iglesia a mantenerse llena del Espíritu. Mientras más se apague o entristezca al Espíritu en la vida de los creyentes, más espacio se le da al enemigo para avanzar. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 18, ordena, «Sed llenos del Espíritu». La Iglesia que permanece en el poder del Espíritu no solo sobrevive, sino que se convierte en una fuerza activa que detiene la oscuridad hasta que Dios lo disponga. En los últimos tiempos, el contraste será más evidente.
Mientras el mundo abrace al espíritu de mentira, el Espíritu Santo sostendrá a un remanente que resistirá hasta el final. Aunque parezca que las tinieblas triunfan, el Espíritu seguirá siendo el que decide cuándo y cómo el Anticristo se manifestará. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, y el Espíritu es quien administra ese tiempo con precisión divina. Finalmente, el misterio del Espíritu como quien detiene al Anticristo nos recuerda que la historia no está en manos de los hombres, ni siquiera en manos del enemigo. Está en las manos de Dios, que actúa por medio de su Espíritu. Mientras tanto, los creyentes deben vivir conscientes de esta realidad. Somos parte de esa resistencia espiritual que, en el poder del Espíritu Santo, frena la maldad hasta que se cumpla el plan perfecto del Señor. Esto nos llama a velar, orar y permanecer fieles, sabiendo que el Consolador no solo nos fortalece, sino que también detiene el avance del mal hasta el día final. Misterio 8. La revelación profética aumentada en los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno de los grandes misterios de los últimos tiempos es el incremento de la revelación profética a través del Espíritu Santo. Desde el principio, Dios habló a sus siervos por medio de profetas, sueños y visiones. Sin embargo, la Biblia enseña que en los días finales esta manifestación será más intensa y directa, preparando a la Iglesia para enfrentar el clímax de la historia humana. El Espíritu hablará con mayor claridad a las iglesias, no para entretener, sino para advertir, fortalecer y guiar. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, anunció que en los últimos tiempos los hijos e hijas profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Este anuncio revela que la revelación profética no estará limitada a un pequeño grupo de líderes, sino que se multiplicará en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo abrirá los oídos espirituales de los sencillos, dándoles discernimiento y revelaciones que confirmarán que la palabra escrita sigue viva y activa. El misterio radica en que esta revelación profética no será un lujo, sino una necesidad vital. En un mundo saturado de desinformación, ideologías engañosas y voces contradictorias, el Espíritu levantará mensajeros que hablarán con autoridad celestial. Así como los profetas del Antiguo Testamento confrontaron a reyes y naciones, en los últimos tiempos el Espíritu impulsará a hombres y mujeres a proclamar la verdad en medio de sociedades que odian la luz. Apocalipsis capítulos 2 y 3 repiten la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto indica que el Espíritu sigue hablando en cada generación, pero en los últimos tiempos su voz será más urgente. Las advertencias, correcciones y promesas que dará a la Iglesia serán claves para mantenerse firme frente al espíritu de apostasía y persecución. El misterio es que, aunque muchos endurecerán sus oídos, un remanente escuchará y obedecerá. La revelación profética aumentada también se manifestará en sueños y visiones sobrenaturales. En los últimos tiempos, el Espíritu traerá revelaciones nocturnas a los ancianos, visiones a los jóvenes y palabras proféticas a los niños. Esto rompe con toda lógica humana, porque Dios usará a quienes el mundo menos espera. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Este misterio no debe confundirse con adivinación ni predicciones humanas. La revelación profética del Espíritu siempre apunta a Cristo, edifica a la Iglesia y confirma la palabra escrita. En un tiempo donde surgirán falsos profetas con mensajes atractivos, el Espíritu Santo levantará verdaderos portavoces que señalarán al pueblo hacia la verdad eterna. El discernimiento será vital para distinguir entre revelaciones genuinas y falsas. Otro aspecto poderoso es que esta revelación no solo será colectiva, sino también personal. El Espíritu hablará a corazones individuales, guiando en decisiones, revelando peligros ocultos y mostrando caminos de obediencia. Hechos capítulo 16 relata cómo Pablo fue guiado en visión hacia Macedonia. De la misma manera, el Espíritu usará sueños y visiones para dirigir a creyentes comunes en los últimos tiempos, alineándolos al plan divino.
El misterio de la revelación profética también incluye un aspecto de juicio. En Amós capítulo 3, versículo 7, se declara: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto significa que, antes de cada evento crucial de los últimos tiempos, el Espíritu levantará voces proféticas que advertirán al mundo. Quien escuche será librado, pero quien rechace quedará expuesto al juicio. En la práctica, ya vemos destellos de este misterio en diferentes partes del mundo. Personas reciben sueños sobre catástrofes, visiones sobre la venida de Cristo y palabras que confirman la urgencia de prepararse. Estas manifestaciones son evidencia de que el Espíritu está aumentando la revelación para preparar a la Iglesia antes de que el día del Señor llegue como ladrón en la noche. Finalmente, el misterio de la revelación profética aumentada nos recuerda que el Espíritu Santo sigue hablando hoy. En los últimos tiempos, su voz será como trompeta que despierta a los dormidos y fortalece a los fieles. Los que tengan oído espiritual reconocerán sus advertencias y promesas, y se mantendrán firmes hasta el final. El Espíritu no dejará a la Iglesia en la oscuridad, sino que la guiará con revelaciones claras hacia la victoria en Cristo Jesús. Misterio 9. El Espíritu y la santidad radical en los últimos tiempos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La santidad siempre ha sido el llamado de Dios a su pueblo, pero en los últimos tiempos adquiere una dimensión radical. El Espíritu Santo no solo convence de pecado, sino que otorga el poder para vivir una vida apartada del mal en medio de un mundo totalmente corrompido. El misterio es que, mientras el pecado se multiplica y se normaliza, el Espíritu levantará un remanente que brillará en pureza, mostrando que es posible vivir en obediencia radical a Dios. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese panorama refleja una sociedad dominada por la corrupción moral, donde los valores bíblicos son ridiculizados. Sin embargo, el Espíritu Santo encenderá un fuego interno en los hijos de Dios, capacitándolos para mantenerse firmes en santidad, no por esfuerzo humano, sino por el poder divino que habita en ellos. La santidad radical que el Espíritu producirá no será simplemente abstenerse del mal, sino un estilo de vida apasionado por Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En los últimos tiempos, este llamado será más visible, pues el Espíritu transformará corazones fríos en vidas entregadas, que preferirán obedecer a Cristo antes que seguir las corrientes del mundo. El misterio se profundiza cuando entendemos que la santidad en los últimos tiempos será una marca distintiva del remanente fiel. Mientras muchos dentro de la misma Iglesia caerán en la tibieza y el pecado, los que se dejen guiar por el Espíritu serán conocidos por su pureza, por su rechazo a las obras de la carne y por su dedicación absoluta a Dios. Esa diferencia se volverá cada vez más clara, y el Espíritu será quien haga esa separación. La santidad radical también implica valentía. En un mundo donde defender la verdad bíblica será visto como intolerancia, el Espíritu dará poder a los creyentes para mantenerse firmes, aun cuando sean rechazados. Hechos capítulo 4 narra cómo los apóstoles, llenos del Espíritu, proclamaban a Cristo sin miedo a las amenazas. Asimismo, en los últimos tiempos, el Espíritu dará un carácter indoblegable a los fieles, para que no se avergüencen del Evangelio. Otro aspecto clave es que el Espíritu no solo aparta del pecado, sino que capacita para dar fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22, describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En los últimos tiempos, cuando el odio y la violencia gobiernen, los hijos de Dios se distinguirán porque manifestarán estos frutos en medio de la oscuridad. Esa será la prueba de que la santidad radical no es apariencia, sino transformación real. El Espíritu también obrará en la santidad de la mente. Romanos capítulo 12,
versículo 2, exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. En los últimos tiempos, cuando la ideología y la mentira intenten moldear la forma de pensar de las personas, el Espíritu renovará la mente del remanente, capacitándolos para discernir entre lo santo y lo profano. El misterio de la santidad radical también será un arma de resistencia frente al anticristo. Apocalipsis capítulo 12 describe a un pueblo que vence por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ese testimonio se basa en una vida de santidad, en la cual no se ama tanto la vida presente como para negar a Cristo. El Espíritu dará esa fuerza radical que llevará a los creyentes a preferir la eternidad con Dios antes que ceder al pecado o a la presión del mundo. En la práctica, esta santidad radical ya empieza a verse en creyentes que renuncian a estilos de vida pecaminosos, aunque les cueste relaciones, trabajos o incluso persecución. El Espíritu está despertando una generación de hombres y mujeres que no negocian su fe, sino que viven con una entrega absoluta, conscientes de que el tiempo es corto. Este despertar es evidencia de que el Espíritu se está moviendo con poder para preparar al pueblo de Dios. Finalmente, el misterio del Espíritu y la santidad radical nos recuerda que no podemos vivir en pureza por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu quien santifica, quien limpia, quien fortalece y quien aparta. En los últimos tiempos, Él levantará un pueblo que será llamado santo no porque se esconda del mundo, sino porque brilla en medio de él. Esa santidad radical será la prueba de que Dios aún gobierna los corazones y de que su Espíritu sigue transformando vidas hasta el día final. Misterio 10. El Espíritu y los sueños proféticos en los últimos tiempos. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Desde los albores de la humanidad, Dios ha usado los sueños como un canal para comunicarse con los hombres. José en Egipto, Daniel en Babilonia y muchos otros recibieron revelaciones divinas mientras dormían. Sin embargo, en los últimos tiempos, este fenómeno tomará una dimensión especial. El Espíritu Santo multiplicará los sueños proféticos como señales del mover de Dios y como advertencia frente a los días de oscuridad que se avecinan. El misterio radica en cómo el Espíritu hablará a través de lo más común, el sueño, para revelar lo más extraordinario, su plan eterno. Estos sueños no serán simples imágenes sin sentido, sino mensajes cargados de significado espiritual. El Espíritu Santo usará símbolos, escenarios y palabras en sueños para advertir, confirmar y preparar a los creyentes. Así como José soñó con gavillas que se inclinaban ante él y eso marcó su destino, en los últimos tiempos el Espíritu dará sueños proféticos que marcarán la dirección de familias, iglesias y naciones enteras. El misterio es que no se limitarán a profetas reconocidos ni a líderes espirituales. Joel asegura que los ancianos y los jóvenes recibirán estas revelaciones. Esto significa que personas comunes, incluso niños, podrán tener sueños con contenido profético. El Espíritu mostrará que la sabiduría divina no depende de títulos humanos, sino de la disposición del corazón. Será un mover inclusivo que sorprenderá al mundo entero. En un mundo saturado de ruido, donde los sentidos despiertos son bombardeados con mensajes engañosos, Dios usará la quietud del sueño para hablar con claridad. Job capítulo 33, versículos 14 y 15, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, entonces revela al oído de los hombres. Este pasaje muestra que el Espíritu usará los sueños como una vía directa para despertar a un pueblo distraído. El incremento de sueños proféticos en los últimos tiempos también será un medio de advertencia. Dios alertará a los suyos sobre peligros, persecuciones o engaños antes de que ocurran. De la misma manera que José fue advertido en sueños de huir a Egipto con María y el niño Jesús para salvarlo de Herodes, el Espíritu dará instrucciones precisas para proteger al pueblo de Dios en medio de la tribulación. Este misterio también incluye sueños de consuelo y esperanza.
En tiempos de persecución, el Espíritu usará los sueños para fortalecer la fe de los creyentes, recordándoles que no están solos y que la victoria final está asegurada en Cristo. Muchos que enfrenten angustia encontrarán paz porque el Espíritu les mostrará en sueños visiones del cielo, promesas de la eternidad y la certeza de la recompensa que les espera. Sin embargo, la abundancia de sueños proféticos también demandará discernimiento. No todo sueño proviene de Dios. Algunos nacen de la mente humana o incluso del enemigo. Por eso, el Espíritu no solo dará sueños, sino también la capacidad de interpretarlos correctamente y de probarlos a la luz de la palabra. Como dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. En la práctica, ya hay testimonios en diferentes partes del mundo de personas que sueñan con acontecimientos que luego se cumplen, con advertencias sobre peligros espirituales o con visiones de la venida de Cristo. Estos relatos son apenas un anticipo del derramamiento profético que el Espíritu está preparando para los últimos tiempos, confirmando que su palabra no miente. El misterio también revela que estos sueños no son un fin en sí mismos, sino parte del plan de Dios para preparar a la Iglesia. Cada sueño verdadero apuntará a Cristo, llamará al arrepentimiento y fortalecerá la esperanza en su regreso. Si un sueño no cumple con estos propósitos, no proviene del Espíritu. El criterio siempre será si conduce a una vida más santa y más dependiente de Dios. Finalmente, el misterio del Espíritu y los sueños proféticos en los últimos tiempos nos recuerda que Dios sigue hablando. En medio de noches oscuras, el Espíritu iluminará con revelaciones celestiales a los que tienen oídos para oír. Estos sueños serán como antorchas encendidas que guiarán a la Iglesia a través de la oscuridad del mundo, hasta el amanecer glorioso del regreso de Cristo. Misterio 11. El Espíritu y el clamor de la novia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Uno de los misterios más conmovedores de los últimos tiempos es el clamor conjunto entre el Espíritu Santo y la novia de Cristo. En el cierre del Apocalipsis, la Biblia describe este diálogo celestial. No es solo la Iglesia quien pide la venida del Señor, sino que el mismo Espíritu se une a ese clamor. Aquí descubrimos un secreto profundo. El Espíritu no solo habita en los creyentes, sino que los impulsa a desear intensamente el regreso de Jesús, alineando el corazón de la novia con el corazón del esposo. El misterio es que, a medida que el mundo se sumerge en oscuridad, el Espíritu despertará en la Iglesia un anhelo cada vez más ardiente por la segunda venida de Cristo. Este deseo no será fruto de emoción pasajera, sino del mover profundo del Espíritu en los corazones. Él es quien enciende en la novia el amor, la pureza y la expectación por ver a su Señor cara a cara. Así, mientras el mundo busca desesperadamente soluciones terrenales, el pueblo de Dios clamará con más fuerza, ven, Señor Jesús. El clamor de la novia no es solo un grito de escape frente a la tribulación, sino una expresión de amor. Como una esposa que espera con ansias al esposo amado, así la Iglesia, movida por el Espíritu, levantará un clamor sincero por estar unida para siempre con Cristo. Ese amor se manifestará en una adoración más pura y en una entrega más radical, pues el Espíritu preparará a la Iglesia no como una novia descuidada, sino como una esposa ataviada y sin mancha. Este misterio también implica un proceso de purificación. El Espíritu no solo pone el deseo del regreso de Cristo, sino que prepara a la Iglesia para ese encuentro. Efesios capítulo 5, versículo 27, declara que Cristo presentará a sí mismo una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. En los últimos tiempos, el Espíritu trabajará con intensidad para limpiar, santificar y avivar a la Iglesia, para que su clamor no sea solo de labios, sino fruto de un corazón transformado. El clamor de la novia también es un arma espiritual. Mientras el mundo entero se prepara para recibir al Anticristo, la Iglesia, guiada por el Espíritu, proclamará su fidelidad al verdadero Rey. Ese clamor será una declaración profética contra las tinieblas, un recordatorio al enemigo de que Cristo viene en gloria.
El Espíritu usará ese anhelo colectivo como una resistencia poderosa frente a la desesperanza y la confusión del fin de los tiempos. Lo más impactante de este misterio es que el Espíritu mismo intercede con la Iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Ese clamor celestial se une al clamor humano, creando una sinfonía de oración que sube al trono de Dios. En los últimos tiempos, millones de creyentes en distintas naciones levantarán el mismo grito: «Ven, Señor Jesús», y será el Espíritu quien armonice esas voces. Este clamor también es una señal de madurez espiritual. La iglesia inmadura pide bendiciones pasajeras. La iglesia madura, guiada por el Espíritu, pide la presencia definitiva de Cristo. En los últimos tiempos, el Espíritu llevará a los creyentes a comprender que el mayor anhelo no es prosperidad ni seguridad en esta tierra, sino la consumación del reino de Dios. Ese cambio de enfoque será una de las marcas del verdadero remanente. El misterio del clamor de la novia revela también la esperanza que sostiene al pueblo de Dios. En medio de la tribulación, las lágrimas y la persecución, el Espíritu recordará que el final de la historia no es derrota, sino victoria. Cada vez que un creyente ore pidiendo la venida de Cristo, estará participando en esa gran oración global inspirada por el Espíritu, la cual anuncia que la redención está cerca. En la práctica, este clamor ya comienza a sentirse. Iglesias en diferentes partes del mundo, sin conexión aparente, están predicando sobre la segunda venida con un mismo fuego. Jóvenes y ancianos oran de madrugada con un mismo anhelo: ver al Señor. Esa sincronía espiritual no es casualidad, es el Espíritu alineando a la novia para el encuentro final con su amado. Finalmente, el misterio del Espíritu y el clamor de la novia nos recuerda que no estamos solos en nuestra espera. El Espíritu no solo nos consuela y fortalece, sino que también ora con nosotros, impulsa nuestro corazón y nos prepara para el gran día. En los últimos tiempos, este clamor se intensificará como nunca antes, hasta que el cielo responda con la voz del esposo: «He aquí, yo vengo pronto». Misterio 12. El Espíritu y los milagros en medio de la persecución. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La historia de la Iglesia demuestra que los tiempos de mayor persecución han sido también los tiempos de mayor manifestación del poder del Espíritu Santo. El misterio radica en que, cuando el enemigo piensa que destruirá la fe por medio de la violencia y el miedo, el Espíritu responde con milagros sorprendentes que fortalecen a los creyentes y confunden a los perseguidores. Así sucedió en los días de los apóstoles y así sucederá en los últimos tiempos, cuando la persecución alcance niveles nunca antes vistos. En el libro de los Hechos vemos cómo, tras ser amenazados y encarcelados, los discípulos no se acobardaron, sino que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese mismo día, milagros de sanidad y señales poderosas acompañaban su predicación. El Espíritu convirtió un ambiente de temor en un escenario de gloria. En los últimos tiempos, la Iglesia volverá a experimentar este patrón: persecución acompañada de manifestaciones milagrosas, como señal de que el reino de Dios no puede ser detenido. Los milagros en medio de la persecución no son casualidad. Son el respaldo divino a la predicación del Evangelio. Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice que Dios testificaba con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. El misterio es que estos milagros no ocurren para comodidad del creyente, sino para confirmar la verdad de Cristo en contextos hostiles. En los últimos tiempos, el Espíritu multiplicará estos prodigios para mostrar que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un aspecto impactante es que estos milagros se manifestarán con mayor fuerza en lugares donde la persecución sea más intensa. En países donde confesar a Cristo ya cuesta la vida, se escuchan testimonios de visiones, sanidades y liberaciones extraordinarias. El Espíritu honra la fe de los perseguidos con señales visibles de su presencia. Así será también en el fin de los tiempos,
Cuanto más crezca la oposición, más evidente será el poder del Espíritu. El misterio también revela que los milagros no siempre serán espectaculares a los ojos humanos, pero sí sobrenaturales. A veces será una sanidad imposible, otras una provisión inesperada, o incluso la fortaleza sobrenatural para resistir la tortura sin negar a Cristo. Cada uno de estos milagros será un recordatorio de que el Espíritu nunca abandona a los suyos y que su gracia se perfecciona en la debilidad. Lo extraordinario es que estos milagros tendrán un efecto doble. Edificarán a la Iglesia y confrontarán a los perseguidores. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, un terremoto abrió las puertas de la prisión. Aquel milagro no solo liberó a los apóstoles, sino que llevó al carcelero a rendirse a Cristo. En los últimos tiempos, muchos enemigos de la fe se convertirán al ver el poder del Espíritu en acción. Este misterio también nos enseña que la persecución no apaga al Espíritu, sino que lo aviva. El fuego de la prueba se convierte en el escenario donde el Espíritu manifiesta su gloria. Por eso, en Apocalipsis capítulo 12, se describe a los fieles como vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, aun en medio de la oposición más cruel. El Espíritu es quien da esa valentía que convierte a mártires en héroes de la fe. En la práctica, la Iglesia actual ya experimenta destellos de este misterio. Testimonios de creyentes perseguidos muestran cómo el Espíritu obra con señales asombrosas, personas que son liberadas de ejecuciones, enfermos sanados milagrosamente en campos de refugiados, y comunidades enteras sostenidas por la provisión divina. Estos relatos son apenas un anticipo de lo que ocurrirá a mayor escala en los últimos tiempos. El misterio de los milagros en medio de la persecución también confronta a los creyentes cómodos. Nos recuerda que la fe auténtica no se mide en la ausencia de pruebas, sino en la confianza en el Espíritu en medio de ellas. Los milagros no siempre llegarán para evitar la persecución, sino para mostrar la gloria de Dios a pesar de ella. Así, el Espíritu enseña que el sufrimiento no limita su poder, sino que lo potencia. Finalmente, este misterio nos revela que la persecución no será el fin de la Iglesia, sino el inicio de una manifestación más gloriosa del Espíritu. En los últimos tiempos, cuando el enemigo intente silenciar la voz de los creyentes, el Espíritu levantará testimonios vivos de su poder a través de milagros que el mundo no podrá negar. Así se cumplirá lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Misterio 13. El Espíritu como fuego purificador. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es presentado en la Escritura no solo como consolador y guía, sino también como fuego. Este simbolismo encierra un misterio poderoso. El fuego del Espíritu no es destructivo como el del juicio, sino purificador. En los últimos tiempos, este fuego se manifestará con mayor intensidad para limpiar a la Iglesia de toda impureza, apartarla del pecado y prepararla como una novia sin mancha para el encuentro con Cristo. El misterio del fuego purificador radica en que no se trata de un fuego literal, sino espiritual. Así como el oro se refina en el crisol para eliminar las escorias, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente para arrancar todo aquello que no agrada a Dios. Esta obra es dolorosa, porque implica confrontación con el pecado, renuncia al yo y santificación radical. Pero es necesaria, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. En los últimos tiempos, donde la apostasía y la tibieza espiritual dominarán a muchos, el Espíritu actuará como fuego que divide lo verdadero de lo falso. Ese fuego purificador pondrá en evidencia a quienes realmente aman a Dios y a quienes solo lo siguen de apariencia. El Espíritu no permitirá que la Iglesia entre al final de los tiempos sin haber pasado por un proceso de purificación profunda. El fuego del Espíritu también simboliza pasión. Una Iglesia fría no puede resistir los embates del Anticristo ni las seducciones del mundo.
Por eso el Espíritu encenderá un fuego interior en los fieles, un amor ardiente por Cristo que será más fuerte que cualquier tentación o persecución. Ese fervor será lo que diferencia al remanente del resto, pues aún en medio de la oscuridad brillará con intensidad el fuego del Espíritu en sus corazones. Este misterio también revela que el fuego del Espíritu tiene un carácter colectivo. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de los discípulos. No fue una experiencia individual aislada, sino una manifestación comunitaria. En los últimos tiempos, el fuego del Espíritu encenderá a comunidades enteras que vivirán en santidad, oración y poder, siendo faros de luz en medio de las tinieblas. Otro aspecto clave es que el fuego purificador no solo limpia, sino que también fortalece. Así como el metal se vuelve más resistente después de ser refinado, el Espíritu usará las pruebas para robustecer la fe de los creyentes. Pedro lo expresó en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En los últimos tiempos, ese fuego producirá una fe indestructible. El fuego del Espíritu también consume lo que estorba al propósito de Dios. Actitudes de orgullo, pecados ocultos, ataduras y tradiciones muertas serán quemadas en el altar del Espíritu. El misterio radica en que el Espíritu no solo corrige, sino que transforma. Lo que el hombre no puede cambiar por sus fuerzas, el fuego del Espíritu lo consume para dar lugar a una vida nueva y libre en Cristo. En la práctica, este fuego se percibe en creyentes que, tras ser llenos del Espíritu, experimentan un cambio radical en su carácter. Vicios abandonados, rencores sanados, vidas transformadas. En los últimos tiempos, este fuego purificador se intensificará, provocando un avivamiento de santidad que impactará incluso a los más escépticos. No será una religión fría, sino un mover ardiente que marcará la diferencia. Este misterio también es un llamado de advertencia. Quien se resista al fuego del Espíritu corre el riesgo de ser consumido por el fuego del juicio. La purificación es una oportunidad de gracia que Dios ofrece ahora, antes de que llegue el día de su ira. Por eso es vital no apagar al Espíritu, sino permitir que su fuego arda en lo profundo del corazón. Finalmente, el misterio del Espíritu como fuego purificador nos recuerda que Dios no busca una iglesia tibia, sino una iglesia encendida. En los últimos tiempos, ese fuego será la marca del remanente fiel. Hombres y mujeres que arden en amor por Cristo, que han sido refinados en santidad y que brillan como antorchas en medio de un mundo en tinieblas. Ese fuego no se apagará, porque viene directamente del Espíritu Santo que prepara a la Iglesia para el regreso glorioso del Señor. Misterio 14. El Espíritu y la revelación de la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Uno de los misterios más profundos de la obra del Espíritu Santo es su rol como revelador de la verdad. En un mundo dominado por la mentira, las medias verdades y el engaño espiritual, el Espíritu se presenta como el único guía confiable hacia la verdad absoluta de Dios. En los últimos tiempos, esta función se volverá aún más crucial, porque la Biblia advierte que el engaño será tan fuerte que, si fuera posible, arrastraría incluso a los escogidos. El Espíritu será la brújula que impida que el pueblo de Dios se pierda en medio de la confusión. El misterio radica en que la verdad no es simplemente información correcta, sino una persona, Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». El Espíritu no revela doctrinas aisladas ni teorías humanas, sino que conduce a los creyentes a un encuentro más profundo con Cristo. En los últimos tiempos, mientras muchos sigan ideologías y filosofías pasajeras, el Espíritu mantendrá al remanente enfocado en la verdad eterna del Evangelio. El Espíritu también revela la verdad de la palabra escrita. La Biblia no puede ser entendida solo con intelecto humano,
pues es un libro espiritual. Por eso, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Pablo afirma: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. En los últimos tiempos, cuando el mundo distorsione las Escrituras para justificar el pecado, el Espíritu abrirá los ojos del remanente para comprender la verdad original. La revelación del Espíritu no solo es doctrinal, sino también práctica. Él guía en decisiones concretas, revela peligros ocultos y muestra caminos seguros. En Hechos capítulo 8, fue el Espíritu quien guió a Felipe hacia el eunuco etíope para anunciarle el Evangelio. Así también, en los últimos tiempos, el Espíritu dirigirá a los creyentes en momentos críticos, mostrando dónde ir, qué decir y cómo actuar para cumplir la voluntad de Dios. Este misterio se vuelve aún más profundo al considerar que el Espíritu revela lo que está por venir. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu anunciaría las cosas futuras. Esto significa que, en medio de un mundo lleno de incertidumbre, los hijos de Dios no caminarán a ciegas. El Espíritu dará discernimiento profético, advertencias y preparación espiritual para enfrentar lo que viene. Así, el remanente no será sorprendido, sino fortalecido. Otro aspecto clave es que la revelación de la verdad por el Espíritu confronta al pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. En los últimos tiempos, cuando la sociedad llame bueno a lo malo y malo a lo bueno, el Espíritu levantará voces proféticas que recordarán la verdad inmutable de Dios. Aunque el mundo rechace esa verdad, los creyentes sabrán que es el Espíritu quien habla y no los hombres. El misterio de la revelación del Espíritu también incluye la protección frente al engaño espiritual. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, se dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Esa unción es la presencia del Espíritu que da discernimiento. En los últimos tiempos, cuando los falsos profetas y maestros engañosos se multipliquen, el Espíritu dará a los fieles la capacidad de distinguir lo genuino de lo falso, evitando que caigan en trampas mortales. En la práctica, ya vemos cómo el Espíritu está abriendo los ojos de muchos creyentes alrededor del mundo. Personas que antes seguían religiones muertas o ideologías destructivas están despertando a la verdad de Cristo. Este mover no es fruto de estrategias humanas, sino del Espíritu que revela lo que estaba oculto. Cada conversión genuina, cada avivamiento real, es una manifestación de este misterio en acción. El Espíritu también revela la verdad sobre nuestra identidad en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 16, afirma: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. En los últimos tiempos, cuando la confusión sobre la identidad sea uno de los grandes males de la humanidad, el Espíritu recordará al pueblo de Dios quiénes son en realidad: hijos redimidos, amados y destinados a la gloria eterna. Finalmente, el misterio del Espíritu y la revelación de la verdad nos recuerda que la mentira puede seducir, pero nunca vencerá a la verdad de Dios. En los últimos tiempos, la única manera de permanecer firmes será dejándose guiar por el Espíritu de verdad, que conduce a Cristo, revela la Escritura, muestra el futuro y fortalece en la identidad. Sin esa guía, el mundo será arrastrado por el engaño, pero con ella, el remanente caminará en victoria hasta el día en que la verdad misma se manifieste en gloria. Misterio 15. El Espíritu preparando la cosecha final. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Uno de los misterios más grandiosos de los últimos tiempos es cómo el Espíritu Santo prepara la cosecha final de almas. Desde Pentecostés hasta hoy, el Espíritu ha estado obrando en el mundo, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Pero en los días finales, su labor alcanzará un clímax: recoger un pueblo listo para la eternidad. La cosecha final no es obra de hombres,
sino del Espíritu que prepara la mies y la presenta a Cristo como Señor de la siega. El misterio radica en que esta cosecha no será parcial, sino global. Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Espíritu será el encargado de movilizar a la Iglesia hacia los rincones más remotos, usando medios humanos y sobrenaturales, para que ningún pueblo quede sin escuchar la verdad. La preparación de la cosecha también incluye un tiempo de maduración. Así como el agricultor espera pacientemente a que el grano llegue a su punto exacto, el Espíritu está trabajando en corazones, naciones y generaciones para llevarlos a la madurez espiritual. Algunos están siendo convencidos, otros están siendo limpiados, y otros son fortalecidos en medio de la prueba. El Espíritu conoce el momento exacto en que la mies estará lista. Otro aspecto clave es que el Espíritu usará circunstancias mundiales para sacudir a la humanidad. Guerras, crisis económicas, pandemias y catástrofes no ocurren fuera del plan de Dios. Muchas veces son el arado que abre la tierra endurecida para que la semilla del Evangelio pueda germinar. En medio de esos acontecimientos, el Espíritu despertará a millones, llamándolos al arrepentimiento y preparándolos para la cosecha final. El misterio también revela que el Espíritu equipará a la Iglesia con poder extraordinario para esta última misión. Hechos capítulo 1, versículo 8, promete: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En los últimos tiempos, ese poder será multiplicado. Milagros, señales y prodigios acompañarán la predicación, no para entretenimiento, sino para confirmar que el mensaje viene de Dios. La cosecha final también estará marcada por una separación. Mateo capítulo 13, versículo 30, habla de la cizaña y el trigo creciendo juntos hasta la siega. El Espíritu revelará quiénes son verdaderos hijos de Dios y quiénes son falsos. En los últimos tiempos, esta separación será más evidente. Los fieles brillarán en santidad, mientras los falsos quedarán expuestos por su tibieza o engaño. El Espíritu será el que haga esa distinción invisible a los ojos humanos. En la práctica, el Espíritu ya está moviéndose en esta dirección. Avivamientos espontáneos en universidades, conversiones masivas en lugares de persecución y testimonios de personas transformadas por sueños o visiones de Cristo son señales de que el Espíritu está preparando el terreno. Estas manifestaciones son apenas un anticipo de la gran cosecha que vendrá antes del regreso del Señor. El misterio de la cosecha final también es un llamado a urgencia. Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 4, «La noche viene, cuando nadie puede trabajar». El Espíritu está despertando a la Iglesia de la comodidad para recordarle que el tiempo es corto y la mies es mucha. En los últimos tiempos, esa urgencia se sentirá más fuerte que nunca, impulsando a los creyentes a predicar, orar y servir con pasión. Otro aspecto glorioso es que el Espíritu no solo prepara a los inconversos para la cosecha, sino también a los creyentes. Él fortalece, purifica y capacita a la Iglesia para ser instrumento eficaz en la siega. Sin esta preparación, la Iglesia no podría soportar la magnitud de la tarea. Pero con el Espíritu, se convertirá en un ejército imparable que llevará el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Finalmente, el misterio del Espíritu preparando la cosecha final nos muestra que la historia no termina en caos, sino en victoria. Aunque el mundo se hunda en tinieblas, el Espíritu levantará una generación encendida que participará en el mayor avivamiento de la historia. Esa cosecha será el preludio del regreso glorioso de Cristo, quien vendrá a recoger a los suyos. Y así, lo que comenzó en Pentecostés con un pequeño grupo, terminará con multitudes incontables de todas las naciones adorando al Cordero por la eternidad. El recorrido por los 15 misterios del Espíritu Santo en los últimos tiempos revela un panorama fascinante y desafiante. No se trata de ideas abstractas ni de teorías teológicas, sino de realidades espirituales que ya están en movimiento y que alcanzarán su punto culminante en los días finales de la historia humana.
Cada misterio muestra cómo el Espíritu Santo será protagonista absoluto en el cierre de los tiempos, guiando, fortaleciendo y preparando a la Iglesia para el encuentro con Cristo. Desde el primer misterio, el derramamiento universal, se nos recuerda que el Espíritu no estará limitado a unos pocos, sino que alcanzará a toda carne. Este hecho rompe con cualquier barrera cultural o social, mostrando que Dios quiere llenar de su presencia a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y aún niños. El mundo verá un despertar espiritual sin precedentes, donde el Espíritu se manifestará en multitudes, confirmando que estamos más cerca del fin. El sello del Espíritu como garantía final nos recuerda que la salvación no depende de emociones pasajeras ni de fuerzas humanas, sino de la marca divina que asegura la identidad y pertenencia al reino de Dios. En los últimos tiempos, este sello será la diferencia entre quienes permanecen firmes en Cristo y quienes sucumben al engaño del mundo. El Espíritu será la señal invisible, pero poderosa, de que los creyentes son propiedad de Dios. La apostasía, anunciada en las Escrituras, será uno de los grandes desafíos del fin. Sin embargo, el Espíritu se levantará como la fuerza interior que mantendrá al remanente fiel. Mientras muchos abandonen la fe, habrá un pueblo que resistirá por el poder del Espíritu. Este misterio enseña que la fidelidad no será obra de los hombres, sino del Espíritu que fortalece, convence y sostiene en medio de la presión del engaño. En los tiempos de mayor tribulación, el Espíritu se manifestará como consolador. No es un consuelo vacío, sino una presencia viva que acompañará en medio del dolor. Cuando la Iglesia enfrente persecución, pérdidas y pruebas extremas, el Espíritu será el bálsamo que calme, la voz que recuerde las promesas y la fuerza que impulse a seguir adelante. El Consolador será la diferencia entre el quebranto y la perseverancia. Los dones del Espíritu también tendrán un papel crucial. En los últimos tiempos no solo estarán presentes, sino que se multiplicarán para edificación y testimonio. Sanidades, profecías, discernimiento y milagros serán manifestaciones que confirmarán la verdad del Evangelio en un mundo lleno de falsedad. El Espíritu equipará a cada creyente como instrumento activo en la misión de Dios. La unidad del remanente será otra obra del Espíritu. Aunque las divisiones y disputas han marcado la historia de la Iglesia, en los últimos días el Espíritu unirá corazones bajo un mismo propósito: glorificar a Cristo. Esta unidad no será fruto de acuerdos humanos, sino de la obra sobrenatural del Espíritu que hace de muchos un solo cuerpo. Esa unidad será un testimonio poderoso frente a un mundo dividido. El misterio del Espíritu como quien detiene al Anticristo nos muestra su rol en la historia universal. Mientras él contenga el avance de la iniquidad, el mal no podrá manifestarse en su totalidad. Cuando el freno sea levantado, el mundo quedará expuesto al dominio del hombre de pecado. Esta revelación nos recuerda que nada escapa al control de Dios y que el Espíritu administra el tiempo perfecto de los acontecimientos finales. La revelación profética aumentada es otra manifestación clave. El Espíritu hablará con mayor intensidad a las iglesias, dando sueños, visiones y palabras proféticas que advertirán, corregirán y fortalecerán. El pueblo de Dios no quedará a ciegas en medio de la oscuridad, sino que tendrá dirección clara. El misterio aquí es que el Espíritu usará a jóvenes, ancianos, hombres y mujeres sencillos para anunciar sus mensajes. La santidad radical que producirá el Espíritu será la marca del remanente. En medio de una sociedad dominada por el pecado, el Espíritu levantará un pueblo que vivirá en pureza y entrega total a Dios. Esta santidad no será apariencia, sino fruto del fuego del Espíritu que transforma corazones. El mundo verá que aún es posible vivir en obediencia a Dios en medio de la corrupción. Los sueños proféticos se multiplicarán como parte de esa revelación aumentada. El Espíritu hablará en la quietud de la noche, revelando advertencias, consuelo y dirección. Este misterio muestra que Dios no usará únicamente grandes plataformas, sino que se revelará en la intimidad de los sueños a millones de creyentes en todo el mundo. Así, el Espíritu guiará a la Iglesia incluso en lo más cotidiano. El clamor de la novia será impulsado por el Espíritu.
No será solo la Iglesia anhelando a Cristo, sino el Espíritu mismo clamando junto con ella, «Ven, Señor Jesús». Este misterio refleja la unión profunda entre el Espíritu y la Iglesia, preparando un pueblo que no se conforma con bendiciones temporales, sino que desea intensamente la venida del Esposo. Los milagros en medio de la persecución serán otra manifestación gloriosa del Espíritu. Cuando el enemigo intente apagar la fe con violencia, el Espíritu responderá con señales que confirmarán la verdad del Evangelio. Sanidades, liberaciones y provisiones milagrosas se multiplicarán en contextos de oposición, mostrando que el poder de Dios no puede ser detenido. El fuego purificador del Espíritu limpiará a la Iglesia de toda impureza. Este fuego no será de juicio, sino de santificación. Será el proceso mediante el cual el Espíritu apartará lo falso, consumirá el pecado y encenderá una pasión ardiente por Cristo. Este fuego hará del remanente una iglesia viva, fuerte y encendida en medio de la frialdad espiritual del mundo. La revelación de la verdad será otro misterio esencial. En tiempos donde el engaño se intensificará, el Espíritu será el único guía confiable hacia la verdad. Él revelará la palabra, conducirá hacia Cristo y dará discernimiento frente a la mentira. En un mundo que oscurece la verdad, el Espíritu alumbrará los corazones para que permanezcan firmes. Finalmente, la preparación de la cosecha final será la culminación de la obra del Espíritu. Todo su mover a lo largo de la historia apunta hacia ese momento en que Cristo recogerá la mies madura. El Espíritu está obrando en corazones, naciones y generaciones para preparar el gran avivamiento que precederá al regreso del Señor. Esta cosecha será el cierre glorioso de la misión del Espíritu en la tierra. Al mirar en conjunto estos 15 misterios, comprendemos que el Espíritu Santo no es un personaje secundario en la historia, sino el gran protagonista de los últimos tiempos. Su obra es global, profunda y poderosa, preparando todo para el regreso de Cristo. Nada escapa a su control, y cada misterio revela un aspecto de su gloria manifestada en favor del pueblo de Dios. La Iglesia que entienda estos misterios no vivirá con miedo, sino con esperanza. Sabrá que el Espíritu la sostiene, la purifica, la guía y la prepara. Aunque el mundo se hunda en oscuridad, los hijos de Dios caminarán en la luz del Espíritu, confiando en que la victoria ya está asegurada en Cristo. El mensaje final es claro: el Espíritu Santo sigue obrando y obrará con mayor poder en los últimos tiempos. Su presencia será la diferencia entre los que caen y los que permanecen, entre los que se enfrían y los que arden, entre los que se pierden y los que son cosechados para la gloria eterna. El Espíritu es la promesa cumplida de Dios y la garantía de la victoria final. Por eso, el llamado hoy es a rendirse a su guía, a dejarse purificar por su fuego, a escuchar su voz y a clamar junto con él: «Ven, Señor Jesús». Porque cuando todo lo demás falle, el Espíritu permanecerá, y su obra será consumada en la Iglesia hasta el día glorioso en que Cristo regrese en majestad. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que no te vayas sin ser parte de esta gran familia. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo contenido donde seguimos revelando las verdades de la palabra de Dios para estos últimos tiempos. Déjame tu comentario aquí abajo, comparte este video con alguien que lo necesite y juntos levantemos la voz del Espíritu en medio de este mundo. Porque lo mejor aún está por venir, y queremos vivirlo contigo.